Bienvenido a una lección sobre las transformadas de integrales de Laplace. Una característica de las transformadas de Laplace es que también es capaz de tratar fácilmente ecuaciones integrales, es decir, ecuaciones en las que aparecen integrales más que derivadas de funciones, la propiedad básica que se puede demostrar aplicando la definición de la transformada de Laplace, y realizando la integración por partes es la de Laplace. Transformada de la integral de 0 a t de f de tau es igual a 1 dividido por s multiplicado por f grande de s. A veces es útil tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación, y escribir la ecuación como la integral de 0 a t de f de tau es igual a la transformada de Laplace inversa de 1 dividida por s multiplicada por f grande de s. Nota extranjera, toda la integral es una función de t porque los límites de integración van de 0 a t, y f de tau es igual a la transformada inversa de Laplace de f grande, de s a la derecha. Para nuestro primer ejemplo, usaremos esta segunda ecuación para determinar una transformada inversa más. Se nos pide que calculemos la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por el producto de s, y la cantidad s al cuadrado más 1. Empezamos escribiendo la transformada inversa de Laplace como la inversa de Laplace transformada de 1 dividido por s por 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más una nota. En esta forma sabemos que f grande de s es igual a 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1 y la transformada inversa de Laplace es igual a la integral de 0 a t de f de tau donde f de tau es igual a la transformada de Laplace inversa de f grande de s, que es la transformada inversa de Laplace de 1 dividida por la cantidad s al cuadrado más 1, esto indica que f de tau es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad s al cuadrado más 1, que es igual al seno tau. Esto nos da una integral de 0 a t del seno tau de tau y la antiderivada de seno tau es igual a menos coseno tau que se muestra a continuación, y f grande de t menos f grande de 0 es menos coseno t menos 1, que nos da una transformada de Laplace inversa de 1 menos el coseno t. Y ahora, el segundo ejemplo. Usaremos la primera forma de la ecuación o la forma de la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f de tau es igual a 1 dividido por s veces f grande de s a. Resolver una ecuación integral que queremos resolver t al cuadrado es igual a la integral de 0 a t de a la tau multiplicada por x de tau. Para x de t empezamos por tomando la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación, que nos da la transformada de Laplace de t al cuadrado, es igual a la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de multiplicado por tau multiplicado por x de tau a la izquierda. La transformada de Laplace de t al cuadrado es igual a 2 dividido por s al cubo, a la derecha. La transformada de Laplace es igual a 1 dividido por s por f grande de s, donde f grande de s es igual a la transformada de Laplace de f de tau, que escribiremos como una función de t, porque sabemos que toda la integral definida es igual a una función de t, por lo que escribimos la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de a tau multiplicado por x de tau como 1 dividido por s por la transformada de Laplace de a t veces x de t. Y ahora aplicamos la propiedad de desplazamiento para determinar la transformada de Laplace de a t multiplicado por x de t. Observando la propiedad de desplazamiento, observamos que a es igual a menos 1 y, por lo tanto, la transformada de Laplace de a t multiplicado por x de t es igual a big x de la cantidad s menos 1 y, por lo tanto, el lado derecho pasa a 1 dividido por s multiplicado por x grande de la cantidad s menos 1, donde x grande de s es igual a la transformada de Laplace de x de t. Así que, usando nuestra ecuación, si resolvemos para una x grande de la cantidad s menos 1, multiplicamos ambos lados por s y tenemos que x grande de la cantidad s menos 1 es igual a 2 dividido por s al cuadrado, lo que indica x grande de s es igual a 2 dividido por el cuadrado de la cantidad s más 1. Observe que para obtener x de s usamos x de la cantidad s menos 1 y cambia s por la cantidad s plus 1. A partir de aquí, para determinar x de t necesitamos tomar la transformada inversa de Laplace de x grande de s, que es igual a la transformada inversa de Laplace de 2 dividida por el cuadrado de la cantidad s más 1. Para volver a encontrar la transformada inversa de Laplace, necesitamos usar la propiedad de desplazamiento que se muestra aquí abajo. Si tomamos la transformada inversa de Laplace en ambos lados, tenemos e elevado a negativo 8t multiplicado por f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de f grande de la cantidad s masa. En nuestro caso, observe que a es igual a 1 y grande f de s, que es grande, f sin el desplazamiento es 2 dividido por s al cuadrado, y para encontrar f de t tomamos la transformada inversa de Laplace en ambos lados de la ecuación, dando us f de t es igual a 2t. Y ahora, juntando todas las piezas,
La transformada inversa de Laplace de 2 dividida por el cuadrado de la cantidad S más 1 es igual a e elevado a menos 8t por f de t viene a la potencia de menos a t es e elevado a menos t, y f de t es igual a 2t y, por lo tanto, podemos escribir x de t como x de t es igual a 2e elevado a menos t multiplicado por t. Espero que esto te haya resultado útil.